Rade Rade, ¿cómo les va la vida? Espero no se olviden de que estoy en medio de una mudanza y por eso está todo tan destartalado. Pero, más allá de eso, el contenido es lo más importante, no las formas. Y debido a la naturaleza de este video, quiero contarles que voy a comenzar con el mantra que todo maestro y o discípulo debe comenzar a hablar sobre la vida trascendental. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. El mantra es muy importante. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, quien ha abierto mis ojos que estaban cegados por la oscuridad de la ignorancia con la antorcha del conocimiento trascendental. Ese es el trabajo imposible de imitar de un maestro espiritual. Nos ilumina con el conocimiento de la trascendencia y gracias a esa iluminación es que podemos observar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el prisma correcto de la trascendencia. Es justamente por estar conectados con la esencia divina que viene de la fuente que todo eso se está manifestando. Y el maestro espiritual es la conexión con la fuente. Cuando cortamos la conexión o nos sentimos superiores a la conexión, estamos empezando a cometer guru aparada o ofensa al maestro. Y hoy en día y en Occidente, con la tremenda carencia que tienen de la comprensión de lo que implica tener un maestro espiritual y la gran oportunidad de que nos guíen espiritualmente, es muy esencial un video como este. Acá preparé en este video, no específicamente la necesidad de un maestro, porque eso ya lo he hecho, sino lo que es el Guru Parampara, la asociación discipular que viene de un maestro a otro, desde Krishna, la suprema personalidad de Dios, hasta llegar a Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, quien fue que estableció todo el movimiento Hare Krishna en el mundo occidental y quien abrió el conocimiento espiritual para Occidente, que no tenían en realidad la más remota idea de todo lo que es los Vedas en sí, a nivel global, viral, me explico, ¿no? Para eso preparé todo lo que es la lista de estos maestros que nos predecieron, ¿no? ¿Predicieron? Algo así, perdón. Pero antes vamos a hacer un análisis de ese mantra que les leí. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Agyana Timirandasya, la oscuridad de la ignorancia. Agyana, Gyana significa conocimiento, Agyana, ignorancia. La ignorancia ciega al alma condicionada, impidiéndole ver la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que somos una mente, un individuo creado por la mente. Y ese individuo creado por la mente nunca puede tener la conexión directa con el amor puro, porque está situado en la plataforma del ego falso. El ego es la identidad. Y como creemos ser esa identidad, no podemos establecernos en la verdadera identidad del alma. Cuando estamos situados en la identidad del alma, no existen argumentos ante la pureza del maestro o en interacción con el maestro. ¿Por qué? Porque estamos situados en la plataforma de la pureza. Cuando nos situamos en la plataforma de la mente, nos es muy difícil alcanzar una conexión con lo divino y consecuentemente con el maestro espiritual. Por eso que en Occidente es prácticamente nula la presencia de maestros espirituales. Uno de los puntos principales por qué el cristianismo no tiene pureza es porque nunca hubo una sucesión discipular después de Jesús. No hubo, no hay, porque no hay pureza. No pueden haber gurús y discípulos, pero sin pureza no sirve. Gyana Salakaya. El maestro espiritual aplica el ungüento del conocimiento trascendental en los ojos espirituales del discípulo, ayudándolo a percibir la verdad. De eso se trata, y eso es uno de los trabajos más difíciles que existen. ¿Por qué? Porque el maestro mismo tiene que luchar con la arrogancia del discípulo,
que constantemente está queriendo representar el papel del que sabe. El que sabe de verdad no se dedica a tratar de demostrarlo, sino que es humilde y sirve. Ahí es donde está la diferencia. Cuando Srila Prabhupada estaba en Calcuta, si no me acuerdo mal, que es por ahí el pasatiempo vino un discípulo, un visitante al templo bengalí. Para quien conoce India sabe que los bengalíes tienen una tendencia muy natural al servicio, más allá de que toda la India lo tiene, ¿no? Y lo miró a Srila Prabhupada, y Prabhupada lo miró y él le prestó reverencias, y el otro, Prabhupada, entendió perfectamente que él quería ser su discípulo, y Prabhupada lo mandó a lavar los platos en la cocina. Como para que entiendan que el discípulo no tiene miedo de ir a lavar los platos, manejar 10 templos a la vez, ser una persona que representa al maestro con alto prestigio, porque siempre va a entender que está al servicio del maestro. Porque finalmente todos estamos al servicio del Maestro Supremo. Chakshurun Militan, el maestro abre los ojos de la sabiduría, permitiendo al discípulo ver a Krishna y su posición en relación con él. Tasmai Sri Gurave Namaha, expresa reverencia al maestro espiritual, quien actúa como el representante de Krishna y guía hacia la liberación. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando nuestro maestro te tiene que estar explicando porque es tu maestro, hay algún tipo de disfunción dentro del entendimiento y no necesitamos, los maestros, estar explicando eso si el discípulo entiende fidedignamente, porque ya entró en el plano del servicio. Al igual que cuando uno entiende a su propio maestro, lo único que tiene que hacer es servirlo y dejar que la humildad se manifieste en la vida de cada uno, para que de esa manera podamos otorgar el conocimiento transparente sin el contacto con el ego falso, sin el contacto con los pensamientos tóxicos de la arrogancia, del que cree que sabe, siendo que no está entendiendo de que es una manifestación divina de la misericordia del maestro lo que se está manifestando en su vida. Esto nos pasa a todos nos pasa la idea de creer que sabemos, es normal, porque está muy relacionado con la parte psicológica que en Occidente se estudia mucho, que es la carencia de valoración. Cuando no tenemos una valoración necesitamos buscar que nos valoren, y en esa búsqueda de valoración no nos damos cuenta que queremos subirnos arriba de quien nos enseñó, y ahí se cometen muchas aparadas, se llama, ¿no? O guru aparada, que es la ofensa al maestro, ¿no? Es obvio que cuando el maestro es un maestro no se ofende, pero que ha establecido en el éter ese tipo de frecuencia que es muy simple y muy esencial erradicarla. ¿Para qué? No para que no haya una fricción entre maestro y discípulo, o cualquier persona en realidad, sino para que no haya obstáculos en la fluidez del conocimiento. Ahí es donde está el secreto. Que si se producen esos obstáculos, la fluidez del conocimiento se va a ver teñida con la toxicidad del ego que está ahí manipulando las circunstancias para tratar de representar algún papel. Y no tenemos que representar nada, ya somos representaciones divinas. No hay que representar más nada extra. Ser nosotros mismos es la mejor actitud que podemos llegar a tener. Este mantra destaca la importancia del maestro espiritual como el vínculo esencial entre el discípulo y la trascendencia. El mantra del Bhagavad Gita, que describe la importancia del parampara, sucesión discipular, y cómo Krishna establece este sistema, es el 4.2. Evam parampara praptaniman raharshao vidu sakalaneha mahata yodonashta prantapa. Este conocimiento supremo fue recibido a través de la sucesión discipular y así fue entendido por los grandes reyes santos. Pero con el tiempo, esta cadena de sucesión se rompió y por eso la ciencia y el yoga parece perdida. Oh, conquistador de los enemigos. Parampara Praptam, Krishna explica que el conocimiento trascendental se transmite intacto solo a través de la sucesión discipular de maestro a discípulo, asegurando su pureza. Es como un secreto, el secreto del amor puro,
pero es un código que pasa a través de la interacción entre el maestro y discípulo. Y que cuando ese código de alguna manera u otra se rompe, puede que porque el maestro no encuentra un discípulo fidedigno para dejarle la semilla, o por alguna otra circunstancia, en ese momento Krishna mismo, representando a la continuidad del gurú, aparece y genera la cadena en su vuelta al enganche para que no se rompa, para que no se pierda. Y hoy por hoy seguimos con esa cadena intacta. El punto es que cada uno de nosotros tenemos que conectar con esa guía y rendirnos a la guía, confiando en que nuestro maestro no va a hacer las cosas en contra nuestra. Muchas veces me sucede mucho a mí, como padre, ver que mis hijos no confían en alguna situación de lo que les estoy diciendo o no aceptan las instrucciones, siendo que son pura y exclusivamente para el beneficio de ellos. Y ahí puedes ver cuál es la realidad de la mente nuestra que no quiere aceptar la instrucción por ese conflicto de inferioridad, superioridad relacionado con la carencia de valoración. Pero cuando realmente nos entregamos, estamos elevando nuestra valoración a niveles estratosféricos, porque hoy por hoy en Kali Yuga y en el momento en que estamos viviendo, muy pocas personas tienen la oportunidad de tener un maestro espiritual genuino y fidedigno. Raharsho Vidhu, los grandes reyes santos, Raharshis, que eran líderes tanto espirituales como materiales, lo entendieron y lo aplicaron para el beneficio de todos. Kaleneha Mahata, con el tiempo, el descuido o la falta de maestros cualificados rompe esta cadena y el conocimiento pierde su pureza y efectividad. Se va diluyendo, pero no se desaparece. Krishna revela la importancia de restaurar este conocimiento por medio de un maestro genuino, reconectando a la humanidad con los principios trascendentales del Dharma. Esa es la responsabilidad de cada alma que ha comprendido un poquito del Dharma. Este verso enfatiza que solo mediante la parampara, o sea, la línea de sucesión discipular, se puede preservar, transmitir el verdadero significado del conocimiento espiritual libre de interpretaciones erróneas. Ese es un detalle pero impresionante, importantísimo. ¿Por qué? Porque así como cualquier alimento en pureza completa tiene un gusto diferente, cuando lo contaminan, cambia su gusto, cambia su efecto, cambia su capacidad de generarnos salud y bienestar. De la misma manera, la información editada, manipulada, transgredida, tiene ese tipo de efecto en sí misma. Yo lo he vivido personalmente al ver como, por ejemplo, hoy en día en la sociedad de los Hare Krishna hay partes importantes de grupos que están dedicados a cambiar el significado de las traducciones de Srila Prabhupada. Imagínense, yo escribo un libro, tú escribes un libro, cualquiera escribe un libro. Y es tu escritura, lo que salió de ti, lo que tú opinas. Y viene alguien y te lo cambia en nombre de algún tipo de perfeccionamiento. ¿Y qué hablar? Eso es ofensivo en sí. Pero ¿qué hablar si esa persona que escribió este conocimiento es el maestro espiritual? Por eso que es muy importante que estén libres de interpretaciones erróneas. Bueno, ahora les voy a contar todo lo que es el Parampara. Los 32 maestros espirituales que vienen hasta la hora Srila Prabhupada, el último gran maestro espiritual que trajo todo este conocimiento a Occidente. Krishna fue el primero. Él estuvo aquí hace unos 5.000 años, en realidad son 3.102 años antes de Cristo, más o menos, que comenzó, más o menos, es una idea, ¿no?, de cuando comenzaba Kali Yuga. Él se manifestó en India, en Vrindavan, y sus contribuciones, bueno, es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Pero él enseñó el Bhagavad Gita a Arjuna, estableciendo el Bhakti Yoga como el camino supremo para la autorrealización. Gracias a eso, hoy en día tenemos la grandísima oportunidad de tener el Bhagavad Gita. Estableció los principios del Sanatan Dharma y demostró el ideal del amor divino en sus pasatiempos en Vrindavan. Eso ya es mucho más íntimo. Encarnó como el Señor Supremo y fuente de todas las encarnaciones, siendo el eje central de todas las escrituras védicas. Luego, él se lo enseñó a Brahma,
Y acá puede haber una disfunción de entendimiento con el conocimiento del tiempo, porque Brahma, él está hace 4.032.000 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Cómo puede ser que Krishna hace 5.000? Pero Krishna es eterno, Krishna se manifiesta hace 5.000 años. Krishna se manifestó millones de veces en diferentes lugares, circunstancias, situaciones, planetas, universos, con respecto a lo que sea necesario. Brahma es un Brahma de un universo, y en este universo, al él ser el controlador de las circunstancias de las creaciones de este universo material, él es el receptor primario. Entonces, Krishna le manifiesta el conocimiento a Brahma para que de ahí en adelante continúe el Parampara. Él recibió los Vedas directamente del Señor Supremo y se consideró el ingeniero cósmico encargado de la creación material. Compuso el Brahma Sanjita, un himno trascendental que describe la gloria del Señor Supremo y su morada espiritual en Goloka Vrindavan. Se los recomiendo, búsquenlo, es fantástico. Formó una escuela de enseñanza discipular para transmitir el conocimiento védico a sus discípulos como Narada Muni. Narada Muni, el número 3 sería, ¿no? Desde el inicio de la creación en la época de Brahma, y es un predicador universal que viaja entre los planetas y universos difundiendo el Bhakti. Inspiró a grandes devotos y escritores espirituales como Vyasadeva, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj y tantos otros. Es el autor del Narada Bhakti Sutra, un texto clave sobre el amor devocional puro. Estableció el canto de los santos nombres como el medio supremo para alcanzar a Dios. Vyasadeva, hace 5.000 años, al final de Dwapara Yuga, compiló los Vedas en 4 divisiones, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda, para preservar el conocimiento en Kali Yuga. Escribió los 18 Puranas, incluido el Srimad Bhagavatam, considerado el Purana Inmaculado, que culmina en el Bhakti. El Srimad Bhagavatam es la encarnación de Krishna en Kali Yuga. Compuso el Mahabharata, que incluye el Bhagavad Gita y sirve como un texto épico para instruir a la humanidad. Estableció la escuela filosófica personalista y transmitió su conocimiento a discípulos como Madhvacharya. Continuando, Madhvacharya desde el 1238 al 1317 después de Cristo. Qué cómico que tengamos que utilizar el calendario gregoriano para describir algo tan sublime como el conocimiento de los Vedas y el Parampara, porque en realidad no tiene nada que ver. El calendario gregoriano fue una invención hecha pura y exclusivamente para generarle una gran mentira a la humanidad y ocultar el calendario védico y el Sanatan Dharma, ¿no? Volviendo, Madhvacharya, fundador de la escuela Dvaita Vedanta, dualismo, que enfatiza la eterna diferencia entre el alma individual y el Señor Supremo. Nosotros nunca vamos a ser el Señor Supremo y somos parte y porción del Señor Supremo a la vez. Escribió más de 30 libros, incluidos comentarios de los Upanishads, del Bhagavad Gita y el Vedanta Sutra. Reformó el pensamiento espiritual en el sur de India, enfrentándose a filosofías impersonalistas como la Advaita Vedanta, a donde yo ya hice una descripción sobre este tema, ¿no?, en otro video. Estableció monasterios y formó discípulos destacados como Padmanabha Tirtha. Padmanabha Tirtha sigue todo esto en la línea de sucesión discipular, no nos olvidemos, ¿no? Más allá de todo, cada uno de estos maestros tuvo muchos maestros, muchos discípulos, que no todos fueron los que continuaban la línea de sucesión. Ojo, un maestro puede tener miles de discípulos, pero uno es el escogido para hacer esa continuidad. Padmanabha Tirtha en el siglo XIV y expandió las enseñanzas de Madhvacharya mediante su erudición y devoción. Escribió comentarios sobre los textos de Madhva y difundió su escuela en el sur de India. Después, Nirahara Tirtha, siglo XIV también, preservó y promovió la tradición Dvaita Vedanta a través de debates filosóficos y práctica devocional. Madhva Tirtha, siglo XIV, continuó consolidando la escuela de Madhva mediante la formación de discípulos y escritos filosóficos. Como verán, todos siguen estando en el siglo XIV, o sea que hasta ahí no se había roto. Aksoya Tirtha, fecha siglo XIV, erudito influyente en la tradición Madhva, conocido por preservar las escrituras y enfrentar desafíos filosóficos. En aquella época, y en algunos lugares todavía, se hacía mucho énfasis en la discusión filosófica para que
se establezca el Siddhanta. El Siddhanta es la conclusión védica para que eso quede como base de lo que la sociedad debe seguir al nivel del entendimiento filosófico, ¿no? Jayatirtha, 1365-1388, escribió comentarios clave para las obras de Madhva, clarificando conceptos filosóficos complejos, estableció la autoridad intelectual de la escuela Dvaita Vedanta. Atento, que todos vienen siguiendo a Madhva, ese fue como un acharya poderoso que estableció todo un conocimiento, ¿no es cierto? Porque dentro de la línea de sucesión discipular, aparte de todo eso, no todos son acharyas. El acharya tiene la capacidad de establecer situaciones en relación al tiempo, lugar y circunstancia por la necesidad que él comprende que haya de un cambio en las propias escrituras védicas con respecto al entorno que está viendo, ¿no? Yana Shindu, siglo XIV también, ¿no? Difundió las enseñanzas de Jayatirtha a través de su dedicación a las enseñanzas y a la escritura. Dayanidhi, siglo XIV, siglo XV, formó discípulos y mantuvo viva la tradición Dvaita mediante el estudio y la práctica devocional. Vidyanidhi, ya estamos por el número 13 de la sucesión. Siglo XV, sostuvo la línea discipular con sus conocimientos y enseñanzas filosóficas. Rajendra Tirtha, siglo XV también, continuó expandiendo las enseñanzas de Madhva. Yayadharma Tirtha, siglo XV, introdujo prácticas devocionales accesibles y escribió tratados filosóficos importantes, o sea que introdujo, ya está generando algunos cambios porque Kali Yuga está avanzando y se necesitan. Purushottam Tirtha, siglo XV, mantuvo la tradición discipular a través de las enseñanzas y la práctica del Bhakti. Brahmanya Tirtha, siglo XV, siglo XVI, maestro de Vyasa Tirtha, promovió la erudición devocional y el servicio espiritual. Cuando hablamos de erudición, el paso de la filosofía y las ideas, estamos hablando de gente altísimamente intelectual, con profundísimo conocimiento en los Vedas, en el sánscrito, en todo lo que implica los mantras. Estamos hablando de gente muy refinada, que a la vez seguía en un proceso de purificación o de pureza en todo lo que es practicar el yoga, el mantra yoga, el bhakti, todo esto, ¿no es cierto? No estamos hablando de personas que se dedicaban solo a hablar, sino que hacían. Vyasa Tirtha, 1460-1539, gran erudito de la tradición Madhva, escribió comentarios importantes sobre los textos védicos y formó discípulos destacados. Lakshmipati Tirtha, siglo XV, siglo XVI, maestro de Madhavendra Puri y transmisor del amor estático por Krishna. Madhavendra Puri, ya estamos algo más contemporáneo, siglo XV, introdujo el amor estático, Prema Bhakti, en la tradición discipular. Ya estamos acercándonos a algo más contemporáneo a nosotros y más conectado con Chaitanya Mahaprabhu. Estaban preparando la entrada de Chaitanya Mahaprabhu, que ya se lo voy a comentar, porque Chaitanya Mahaprabhu es la última encarnación de Krishna en Kali Yuga. Y probablemente sea la última en esta yuga, y no todas las yugas vienen, muchísimas yugas estamos viviendo una yuga como esta yuga en la cual estamos hoy en día y con todas las bendiciones que tenemos hoy en día, no sucede muy a menudo, sucede cada millones de años, con todas las bendiciones de lo que implica el Mahamantra y todo esto, así que yo les aconsejo tratar de practicarlo. Entonces, Madhavendra Puri ya estaba preparando todo, ¿no es cierto? Porque Chaitanya Mahaprabhu iba a traer el conocimiento del amor puro en el Bhakti Yoga, en el humor de Vrindavan, en el humor rasika. Estableció la adoración de Gopal en Govardhan, ¿ven? Ya estaban cerca de Vrindavan. Ishvara Puri, Nityananda, Advaita, siglo XV y XVI, maestro de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien encarnó como la suprema personalidad de Dios, practicó y enseñó Bhakti Yoga puro, enfocándose en la devoción extática a Krishna. Su discípulo más destacado, Chaitanya Mahaprabhu, revolucionó al mundo espiritual a través del canto congregacional del santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Les recomiendo no modificar el orden de esas 16 palabras. Por alguna razón está establecido de esa manera. Ahora bien, otro tema. La suprema personalidad de Dios, sí, Krishna, y Chaitanya Mahaprabhu, y Ram, y todas las grandes expansiones y manifestaciones de Krishna siempre
tuvieron un maestro espiritual. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Cómo es que la suprema personalidad de Dios necesita un maestro? No, lo establece para que no nos confundamos y entendamos la importancia de esta conexión. Él mismo lo hace, imagínense. Sri Chaitanya Mahaprabhu, 1486-1534, fundador del movimiento de Sankirtan, que promueve el canto congregacional de los santos nombres como el proceso supremo de autorrealización, demostró la más elevada expresión del amor divino por Krishna, Prema Bhakti. Enseñó los principios del Achintya Veda a Veda Tattva, igual y diferente al mismo tiempo, ¿no? La unidad y la diferencia simultánea entre el alma y Dios. Formó discípulos claves como Rupa y Sanatana Goswami, quienes sistematizaron sus enseñanzas. También, en una forma íntima, manifestó el entendimiento de lo que es el Rasika Bhakti y quién es Radharani, pero de una manera muy íntima. Hay escrituras que describen todo esto que son realmente fantásticas. Rupa Goswami, Swarupa y Sanatana Goswami, siglo XVI. Rupa Goswami escribió textos esenciales como Bhakti Rasamrita Sindhu y Udvala Nilamani, que sistematizan el Bhakti Yoga. Sanatana Goswami compuso Brihad Bhagavatamrita, estableció las normas devocionales en Halari Bhakti Vilas. Swarup Damodar sirvió como secretario personal de Chaitanya Mahaprabhu, preservando sus enseñanzas. Luego vinieron Raghunath y Jiva Goswami, que son todos hermanos y parientes en realidad. Siglo XVI, Raghunath Das Goswami representó la renunciación extrema y escribió obras devocionales profundas como el Manasa Shiksha, Mana Shiksha, las instrucciones para la mente, Mana, la mente. Jiva Goswami, autor de los Sat Sandarbhas. Este tipo de escrituras son altísimas, a un nivel altísimo, jerárquico en lo que es el conocimiento de los Vedas. Y no, esta gente no usaba inteligencia artificial para escribirlos, esta gente no tenía colaboradores, esta gente estaba en conexión directa con lo supremo, ¿no? Tratados filosóficos que explican la teología de Chaitanya Mahaprabhu. Luego, Krishnadas Kaviraj Goswami, en el siglo XVI y XVII, que fue el autor del Chaitanya Charitamrita, la biografía definitiva de Chaitanya Mahaprabhu y un manual filosófico sobre el Bhakti Yoga. Se los recomiendo muchísimo, es una colección fantástica, verdaderamente clara a la hora de entender lo que verdaderamente implica la práctica del Bhakti Yoga, ¿no? Detalló los pasatiempos divinos y las enseñanzas de Mahaprabhu. Luego vinieron Narottama Das Thakur, que sería el número 26, siglo ya XVII. Expandió el movimiento de Chaitanya en Bengal y estableció festivales del canto congregacional, compuso canciones devocionales en bengalí que siguen siendo pilares del canto devocional. Tengan en cuenta que las canciones y las músicas que fabricaban estas personalidades tan exaltadas contenían un poder tan espiritual que transformaba la conciencia de cualquier persona que las escuchara, hoy en día incluso, ¿no? Porque en las canciones van describiendo lo que implica la rendición, la entrega, el servicio devocional y todo lo que esto implica, ¿no? Vishvanatha Chakrabarti Thakur, siglo XVII-XVIII, escribió comentarios claves sobre el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, destacando el amor divino por Krishna. Fue un defensor del Bhakti puro frente a las desviaciones filosóficas. Baladeva Jagannath Das, Baladeva Vidyabhushan puede ser, escribió el comentario Govinda Vasya sobre el Vedanta Sutra, defendiendo la posición teológica de los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Y Jagannath Das promovió la enseñanza devocional en su región. Bhaktivinoda Thakur, wow, cómo me gusta Bhaktivinoda Thakur, es impresionante lo que ha hecho ese hombre. 1838-1914, revivió el movimiento de Chaitanya en el siglo XIX, adaptando sus enseñanzas a una sociedad moderna. Fue el primer visionario de la trascendencia en relación a lo que se venía, ¿no? Escribió más de 100 libros, incluidos Jaiva Dharma, muy recomendado, es un libro espectacular que te sumerge en lo más profundo de la comprensión de la conclusión filosófica del Sanatana Dharma y lo que implica ser un alma en este plano momentáneo de la existencia, ¿no?
Y también escribió el Sri Chaitanya Shikshamrita, aparte de muchísimos libros más, sin contar todo lo demás, ¿no? Porque se dedicaba a hacer canciones que son espectaculares. Redescubrió el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu en Mayapur y estableció su adoración. Gaura Kishore Das Babaji fue su discípulo, que estuvo entre 1838 y 1915, practicó una vida de renunciación extrema y absorbido en el canto del santo nombre. Fue maestro de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, quien expandió globalmente las enseñanzas de Chaitanya, quien casualmente era hijo carnal de Bhaktivinoda Thakur, que tuvo 11 hijos y fue juez de Orissa. Bhaktisiddhanta Sarasvati, el hijo de Bhaktivinoda Thakur, estuvo entre 1874 y 1937. Fundó la Gaudiya Math, que es donde se originó Srila Prabhupada, una red de templos devocionales en la India. Introdujo métodos modernos de prédica como la impresión de libros y revistas, cosa que antes no había, y defendió el Bhakti puro frente a la desviación sectaria. Tanto él como su padre, Bhaktisiddhanta, como Bhaktivinoda Thakur, eran tajantes con la filosofía a un punto que las personas que se acercaban a ellos a querer dialogar filosóficamente y desvirtuar la filosofía tenían miedo de acercarse por la erudición y el conocimiento que tenían estas personas. Y después vino el último de todos que ha venido y el más sagrado, diría yo, no solo porque es mi maestro, sino porque él hizo lo que ninguno de todos los otros hizo, pero claro, sin los otros él no lo podría haber hecho, ¿no? Él vino a traer todo este conocimiento a Occidente, en Occidente donde hoy en día tenemos lo que tenemos gracias a él, si no, no habría absolutamente nada. Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada, A.C. es por Abhay Charan, aquel que es detenido. 1896-1977. El fundador de ISKCON, la International Society for Krishna Consciousness, globalizó el movimiento del Bhakti Yoga, tradujo y comentó textos claves como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Tengan en cuenta que todos los otros lo hacían en sánscrito, él lo tradujo al inglés y de ahí se tradujeron a todos los idiomas del mundo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No hubo en este planeta literatura más distribuida que esta, no hay. Estableció en más de 100 templos y comunidades espirituales en todo el mundo. Popularizó el canto Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Y él fue el que viralizó todo, el que lo hizo con que todo se logre fácil de contactar. Porque en realidad, más allá de que hoy en día, si no tenés el deseo apropiado para de verdad adquirir el conocimiento trascendental, no te va a llegar. Incluso si tenés un libro acá enfrente, no lo vas a ver, podés incluso tenerlo y no te llega en ese momento. Puede que te llegue un libro hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años y no era el momento y no lo leíste, y después en un momento dado lo abres y ¡pah!, te viene el conocimiento porque ahí era el momento. Es que tu línea del karma está empezando a disminuir como para hacerte merecedor del conocimiento. Por eso es que es tan importante el maestro espiritual, porque el maestro espiritual es como un trampolín que te hace subir a la preparación para la conexión con lo divino. En la India se dice, Krishna te manda al guru y el guru te manda a Krishna. Es una constante y eso es exactamente lo que todo ser vivo necesita. El impacto general del Parampara, cada maestro en esta sucesión discipular fue una conexión viva con la tradición espiritual eterna, asegurando que las enseñanzas del Bhakti fueran preservadas, aplicadas y transmitidas para beneficiar a toda la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que claramente entender la importancia de tener un guía espiritual y la fortuna que tenemos de tenerlo quienes se atreven a renunciar a su ego falso, a la identidad de su mente, a la disonancia cognitiva que tienen y rendirse al maestro y seguir las instrucciones. Porque ¿de qué sirve rendirse al maestro si uno no sigue las instrucciones? Ahí es donde está justamente la magia de todo esto. Entonces, dejando aquí este video, espero que les haya gustado y que si en algún momento necesitan entender un poquito más de todo esto, mírense alguno de los otros videos que yo tengo. ¡Epa! Se está moviendo la mesa. No sé si hace cuánto que se está moviendo, pero recién ahora me doy cuenta, disculpen.
Mírense los otros videos, pregunten lo que ustedes quieran, no duden en contactarme y aquí estaré siempre para cualquier duda que ustedes tengan. Espero les haya gustado, suscríbanse, lo mismo de siempre, para que el algoritmo haga la magia de poder llegar a las personas y de esa forma tener facilidad para mejorar la calidad de vida del ser humano. Nos vemos pronto en el próximo video. Rade, rade.